Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinario de AFIT, que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet. En esta ocasión vamos a hablar de un tema, diría que coyuntural, pero finalmente con naturaleza estructural, y es que la crisis sanitaria en que estamos todavía y no sabemos cuándo vamos a salir, ha generado un impacto en la economía tal vez inusual, o Jesús ahorita me corrige, y es que tuvimos una crisis con un shock simultáneo en la oferta y la demanda que creo que no es normal y ha generado obviamente un impacto negativo en la economía, en las empresas, en una mortandad de empresas o debilitamiento obviamente también en el empleo, que ha disminuido el ingreso en unos sectores de la población muy considerable. Entonces, a raíz de esta cosa, pues han resurgido la discusión sobre cómo vamos a resolver ese problema del ingreso de las personas, y a mi juicio se han planteado o se están planteando algunas propuestas o alternativas que yo creo que no son nuevas, que son muchas de ellas como ideas que ya hace rato se vienen comentando, unas tal vez desde la orilla de que a la gente hay que entregarle ingreso o ayudarle entregándole parte de su ingreso, y otras propuestas diciendo que no, que tal vez lo mejor es que le demos a las organizaciones y a las empresas y a las personas unas facilidades para que la economía se active y más bien que la gente se consiga el dinero. Entonces, esa discusión, que yo creo que es larga y que no va a parar nunca, sería pues como el espectro general, pero la intención hoy es que oigamos una descripción de esas propuestas, y a ver si somos capaces por lo menos de entenderlas. Entonces, para eso, pues estos son nuestros invitados. Una de esas propuestas, que entiendo no es nueva y lleva mucho tiempo en discusión, es la idea de que el Estado debe facilitarle o entregarle a las personas que lo necesiten, o otros dicen que a todo el mundo, tal vez un ingreso asegurado, eh, casi que por existir. Eso se ha llamado a algunos por salario básico universal o ingreso, pero entiendo que eso no es tan sencillo y que incluso hay variantes. Entonces me gustaría que empezara Jesús para que nos explique más o menos de qué se trata y cuáles son como la descripción de las alternativas de esa idea general. Bueno, Juan David, pero hagamos un poquito de contexto. La crisis del COVID ha sido probablemente la experiencia más difícil que ha vivido el mundo desde la crisis de la Gran Depresión y digamos desde la Segunda Guerra Mundial, y ha tenido un impacto tremendo y desolador, pues, sobre ciertos grupos sociales en todas las sociedades, y en sociedades como Colombia, que están pues profundamente afectadas por la informalidad, pues ha terminado por mostrarse que hay un grupo muy importante de personas que se quedaron sin ingresos y que quedaron en una situación dramática y en una situación de penuria. Lo que pasó en el empleo en Colombia es muy preocupante. De 22 millones de empleos, en el momento más crítico de la crisis, en el mes de abril, habíamos perdido 6 millones largos de empleos. Hasta agosto, que tenemos datos de empleos que se han conseguido, hemos conseguido por ahí 3, hemos recuperado 3 millones, pero que todavía hay una pérdida neta de cerca de 3 millones de empleos. Y entonces, pues los analistas han considerado en general que ello va a representar un empeoramiento sustancial de la situación de pobreza del país, y del orden de 10 puntos porcentuales. Es decir, que muy probablemente con motivo de esta crisis hasta 10 puntos porcentuales de la población
terminen por estar en situación de pobreza después de haber salido penosamente de ella durante los últimos, por lo menos durante lo que va corrido este ciclo. A ello se suma pues que el DANE revisó las cifras de pobreza y nos dejó a todos un poquito asustados. Las revisó y las publicó pues en los últimos días, y de acuerdo a las nuevas cifras, hasta el año pasado pensamos que había 27% de pobres en Colombia. Las nuevas cifras dicen que hay ahora 35.7, es decir, la tercera parte del país está en condición de pobreza. La confluencia de la dureza de la crisis, de la magnitud del problema, del hecho de que seamos una sociedad con alta informalidad, pues lleva a todo el mundo a pensar, bueno, ¿y qué hacemos en este caso? El gobierno implementó programas de asistencialismo que de alguna manera eran absolutamente indispensables para enfrentar esta situación. El programa de ingreso solidario, por ejemplo, pues buscó encontrar a 3 millones de hogares que estaban fuera del radar de la sociedad para darles 160.000 pesos mensuales. Y se trata ahora de pensar qué aprendemos de todo esto. ¿Vale la pena pensar en algunas fórmulas distintas? ¿Vale la pena pensar en cambios? Y viene entonces una reflexión que está asociada a cuál debe ser el papel asistencialista del Estado. La fórmula que habitualmente se discute en el mundo hoy es una fórmula que se llama el ingreso básico universal o la renta básica universal. Una pregunta obvia es, ¿será responsabilidad de las sociedades garantizar un pago a todos sus ciudadanos por la sola razón de ser ciudadanos, de una cierta cantidad de dinero que les permita pues tener un nivel de vida mínimo sostenible? Esa es una figura muy complicada porque pues francamente es muy probable que sea inviable desde el punto de vista de las finanzas públicas. Y entonces a ellos se han ido pues como matizando posturas. Hay dos por lo menos que vale la pena considerar y que vale la pena mencionar en este momento. Una que se llama la renta mínima garantizada, que sería una figura de decir, hombre, vea, esta sociedad quiere garantizarle un cierto nivel mínimo indispensable de vida a las personas, y todos aquellos que estén por debajo de ese nivel, entonces le complementamos con dinero del Estado. Le complementamos ese nivel de tal manera que todo mundo tenga entre sus recursos propios y la ayuda del Estado, tenga una cierta cantidad de dinero básico que consideramos pues que sea socialmente justificable. Después hay otras figuras más matizadas todavía, aún más matizadas, que se denominan en general y se han venido a denominar renta mínima de inclusión. Se trata de que hay grupos particularmente vulnerables que por razones de nuestro esquema social y nuestro esquema de seguridad están fuera de las posibilidades de tener un nivel pues garantizado de ingreso, y particularmente no todos los colombianos pueden llegar al sistema pensional, pueden llegar a obtener una pensión. Entonces, la tercera figura es la renta mínima de inclusión, que sería, pues hombre, por lo menos a los adultos mayores que no tengan pensiones, por lo menos a esos, démosle un nivel de ingreso mínimo. En conclusión, después de toda esta crisis, después de toda la precariedad que hemos visto que existe, después de toda la angustia que probablemente han vivido ciertos grupos sociales, pues la pregunta obvia es, ¿qué papel debe cumplir el asistencialismo en el futuro? Por supuesto, es una pregunta compleja porque pues, ya hay una cantidad de mecanismos asistencialistas muy mal focalizados generalmente en Colombia, que pues obviamente tendremos que revisar y ver si somos capaces de reemplazarlos o si es razonable reemplazarlos por mecanismos que pudieran ser más efectivos desde el punto de vista de superando la pobreza. Y esa es pues en general la polémica que creo que ha ganado terreno en Colombia y en el mundo. Y en Colombia particularmente por las razones que expresé. Pero una pregunta para entender bien la idea, porque es que cuando a uno oye la palabra universal, entonces a uno le suena que es para todo el mundo, solamente porque nació y no importa cómo esté, entonces pareciera que fuera universal e indefinida. Las propuestas que tú mencionas son así, ¿es para todo el mundo y en cualquier condición o no es así?
La renta básica universal en general es así, es decir, es un ingreso mínimo que le da el Estado a todos los ciudadanos. Las otras dos figuras son mucho más matizadas, Juan David, porque una renta mínima garantizada, pues obviamente excluye a todo el que tiene su modo de vivir tranquilo, no hay problema, no hay que darle nada a nadie, pero a todo aquel que está teniendo un ingreso por debajo de cierto nivel, a ese le garantizamos que va a llegar a ese nivel. Entonces es selectivo, es un mecanismo selectivo. Y lo que llamé renta mínima de inclusión, escoge grupos particulares a los que queremos proteger, particularmente, por ejemplo, adultos mayores que no tengan pensión. O sea, el matiz es importante. En su forma original es una renta común para todo el mundo. En su forma más sensata, me parece, es una renta mínima garantizada, que solo apoya a aquellos que no le alcanzan. Y en su forma, digámosle, más focalizada, escoge grupos sociales a los que creemos que hay que ayudarles por circunstancias propias del sistema mismo. Por ejemplo, en el caso colombiano, las pensiones tienen un problema muy complejo de exclusión. No llegan a ellos a la pensión, sino un porcentaje limitado de personas, e incluso de una manera pues muy sesgada, y los deciles bajos de ingreso no alcanzan a tenerla. Entonces escoge un grupo específico, en este caso adultos mayores, y es a ellos a quien dirige el esfuerzo asistencialista. Entonces hay de todo, pues una gama posible, vos puedes tener cualquiera de las posibilidades, pero muy probablemente el camino correcto vaya en la vía de una renta mínima garantizada o una renta mínima garantizada para un grupo específico, una renta de inclusión. ¿Okay? Y la propuesta que estaba ventilando el senador y ahora candidato a la presidencia es más cercana a ¿cuál? Marulanda, Tal sí. vez. Sí, Marulanda. No, mira, yo lo que pienso es que muy probablemente una renta básica universal en un país como Colombia es en la práctica inviable. Y creo que la discusión es más bien de focalización y de orientar los esfuerzos del Estado a quien realmente lo necesita. Es decir, yo creo que hay figuras muy bonitas en el mundo, pues, por decirlo de esa manera. Yo recuerdo una discusión interesante asociada a un papel distinto del Estado. Por ejemplo, Mariana Mazzucato plantea que el Estado debe ser un Estado emprendedor, que participe y tome riesgos, y que en consecuencia gane plata por tomar riesgos, y que todos los accionistas de la plata que ganen sean los ciudadanos. Pero es una figura pues muy de cambio de visión, ¿cierto? Pensar que un Estado como el colombiano, con las dificultades fiscales que tenemos y con las limitaciones que claramente tenemos, yo diría de todo, de productividad, de formalidad, etcétera, sea capaz de financiar una renta básica universal para en su forma pura de darle a todo mundo algo, me parece que es iluso. De manera que yo creo que la discusión debe orientarse más hacia un esquema de renta, bien sea garantizada o bien sea renta de inclusión, y pensado en el mejor sentido de la palabra en las condiciones propias de Colombia. Un país con el grado de desempleo que tenemos, un país con el grado de informalidad que tenemos, y en el que muy probablemente ciertos grupos sociales requieran algún apoyo del Estado. Bueno, María José creo que está en otra orilla, no muy lejana, pero en la otra orilla de Jesús tal vez. ¿Qué opina María José desde su óptica de estas propuestas o qué le parece? No, yo considero que sí había que hacer una intervención como el ingreso solidario en un momento en el que la gente, aparte de que perdió el empleo, no pudo salir a buscar uno nuevo, ¿cierto? Pero difiere un poquito y a mí me parece que lo que debemos hacer es generar empleo masivo, y eso lo debemos buscar pues propongo tres cosas. La primera, bajar la carga tributaria a las empresas, porque las empresas realmente son estructuras de cooperación. O sea, las empresas son ese punto de encuentro en el que tiene las máquinas, el dueño del capital se encuentra con el trabajador y juntos se saca un producto. Realmente no se debería
tener una carga tributaria tan alta para las empresas? Pues nosotros acá en Colombia tenemos el 71.3%. Eso quiere decir que por cada 100 pesos que se ganan las empresas, 71 se van en impuestos. Entonces realmente no hay un incentivo pues, a crear empresa acá. Y se entiende que las empresas no son solo las 3 multinacionales, sino que empresa también es una tienda de barrio, una zapatería en una esquina y también una litografía con 10 personas y empresas con 20, 30, 100 empleados. Entonces, bajar la carga tributaria a las empresas para que puedan generar empleo. Por otro lado, flexibilizar el mercado laboral. No creo que se deba estar pensando en este momento de aumentar el salario mínimo. Realmente el salario mínimo lo que hace es que relega a los grupos, pues a las personas que menos acceso tuvieron a educación, pues a entrar en el mercado laboral y condena a esas personas a migrar a la informalidad. Y sabemos que en la informalidad las personas pues tienen poco acceso a crédito o nulo, no tienen buenas condiciones de trabajo y pues generalmente se tienen como negocios de subsistencia que tienen muy baja productividad. Y finalmente, si estamos hablando de reducir la carga, bueno, entonces, perdón, no hablé mucho de flexibilización laboral. Entonces, no aumentar el mínimo, disminuir los costos de contratación y las regulaciones para que se pueda generar ese empleo que tanto necesitamos. Y finalmente, si hablamos de bajar la carga tributaria a las empresas, pues eso tiene que ir necesariamente acompañado con una reducción del gasto público. Porque pues si no se reduce el gasto público y se reducen los impuestos, entonces estaríamos emitiendo deuda, que en otras palabras son impuestos futuros. Entonces hay que, pues mi propuesta es revisar juiciosamente el gasto público y reducirlo. No sé, varias oficinas, asambleas, altas consejerías, ministerios que realmente no son la prioridad del país en este momento, y entender que no se necesita tener un ministerio o una oficina en el Estado para potenciar un sector en la sociedad. Realmente lo que se necesita es un sector privado robusto, fuerte y fortalecido que pueda pues, llegar a potenciar esos sectores. Por ejemplo, el Ministerio del Deporte, por decir cualquier cosa, para tener realmente eso es una nómina alta para el Estado, y como esa hay muchas otras instancias que se podrían recortar y se deben recortar en lo que pues pienso. No se necesita un Ministerio del Deporte para tener un sector o un grupo de deporte bien desarrollado en el país. Entonces, son 3 cosas: bajar la carga tributaria a las empresas, flexibilizar el mercado laboral y reducir el gasto público. Bueno, yo comentarios antes de que me haga los tuyos. No, mira, yo pienso que hay algunos elementos que todos tenemos claramente aceptados como principios esenciales de lo que llamaremos la gestión pública. Yo pienso que uno de los graves problemas del país es la focalización del gasto. Gastamos en lo que no es y gastamos mal. Por ejemplo, muchos recursos que van dirigidos hacia subsidios específicos a grupos que lo necesitan terminan por estar tan mal repartidos que favorecen más a quienes no los necesitan. Y en ese sentido, yo creo que todos debemos propender por un Estado eficiente y un Estado que sea capaz de focalizar el gasto. Hay otro principio que yo creo que es fundamental en Colombia y que tiene que ver en general con lo que yo llamaría los impuestos directos, pero no solo de la empresa, sino de las personas. En la OECD, los impuestos a las personas representan el promedio de los países de la OECD, representan el 8.3% del PIB. En cambio, el impuesto a las empresas representa un poco menos del 3%. En Colombia, a las empresas les cobramos el 4.89% del PIB y a las personas el 1.13%. No tiene sentido.
Claro, grabamos la creación de riqueza, que es la empresa, y no grabamos el disfrute de la riqueza, que era el que debíamos grabar. En consecuencia, en Colombia tenemos que hacer una clara transformación del concepto de impuestos. Los impuestos deben no gravar la actividad productiva, porque necesitamos que haya más actividad productiva y que haya más riqueza, pero sí el disfrute de ella. Entonces hay que redirigir los impuestos de empresas a personas, y a las personas hay un gran espacio para hacerlo. Es decir, si nos comparamos con la OECD, tenemos pues 7 u 8 puntos por debajo del PIB de impuestos en Colombia. Después tenemos un tema que tiene que ver con nuestro sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social se puede financiar de dos maneras. Con impuestos al trabajo, como lo hemos acostumbrado en Colombia, a pesar de que ya hicimos alguna reforma, o con impuestos generales, para evitar sesgos al trabajo. Pues en general lo que quizás Colombia está mostrando es que el modelo convencional de financiar la seguridad social en general, el grado de seguridad que le queramos dar a los ciudadanos, a través de gravar al trabajo, pues no funciona. Cuando hablas de grabar al trabajo, ¿les puedes poner un ejemplo específicamente? ¿Es qué es? Bueno, digamos que en principio uno tiene una forma que hemos empleado en Colombia, es que haya impuestos que están asociados a la nómina, o bien que lo paga la empresa, o bien que lo paga la persona. Y de alguna manera, entonces, la formalidad, digámoslo así, depende de ello, de que se paguen esos impuestos. En Colombia, la mitad de la gente, para ponerlo de una manera, cifras redondas, la mitad de la gente paga un régimen contributivo para acceder a la seguridad social en salud. La otra mitad está en un régimen subsidiado, que se paga con fondos públicos. Entonces, en Colombia hicimos en el 2012 una reforma, porque teníamos además más impuestos a la nómina que los que tenemos hoy, para evitar que el financiar lo que le queremos dar a la población de seguridad social o de salud o de pensiones, pues dependa esencialmente de un cobro que se le hace a la nómina, el trabajo, pues en el mundo, ¿cierto? Hicimos una reforma que en alguna medida funcionó porque disminuyó 3 puntos porcentuales la informalidad. Pero la gran pregunta que nos hacemos ahora es si ese modelo es un modelo fallido, si lo que queremos es más bien una sociedad en la que digamos, hombre, vamos a proteger al ciudadano contra ciertos riesgos de salud, contra riesgos de vejez, y vamos entonces a pensar el sistema tributario del país como para que se adecue a ello. Y entonces dejemos de decir vamos a financiar con impuestos al trabajo y a la nómina, ¿cierto? El seguro que le queremos dar a la gente, y vamos a pensarlo como un deber global del Estado. Ese es un punto que es un punto polémico y también interesante discutir. Entonces, resumiendo, vean, tenemos focalización del Estado, evidentemente, tenemos un problema de focalización grande y de eficiencia. Tenemos que definir qué es lo que queremos que el Estado haga, qué es lo que es indispensable que haga, qué es lo que hace que una sociedad sea viable en el largo plazo. Yo creo que el punto esencial que tenemos que pensar es que es una sociedad viable. Y una sociedad viable requiere qué tipo de servicios del Estado, porque el Estado, por supuesto, es el garante de los derechos de propiedad, y en ese sentido tenemos que tener un buen Estado que sea capaz de garantizar los derechos de propiedad a todos los ciudadanos. Es el que pone las reglas de juego, y entonces en consecuencia necesitamos un buen Estado que nos ponga reglas de juego que sean manejables. Tiene que cumplir algún papel de asistencialismo también en los momentos en que sea requerido, y además debe ser el que de alguna manera estructure los sistemas de protección social que los ciudadanos deben tener. Necesitamos un Estado que sea eficiente, que no dilapide plata en nada, que no sea necesario, y que además focalice bien cuando quiera hacer alguna cosa. Segundo, debemos transformar los impuestos directos y dejar de cobrárselos a las empresas y cobrárselos a las personas. Y en la empresa, mientras más genere riqueza, mejor para todos. Una vez que el resultado de la riqueza se reparte a la gente, el que reciba mucho, que pague mucho. Ese sería pues como el esquema. Después, pensar si el sistema de seguridad social o el sistema de aseguramiento que queremos plantear en la sociedad lo debemos pagar cobrándole un parafiscal, que decimos en el lenguaje pues cotidiano, un impuesto parafiscal o un impuesto a la nómina, al trabajo o al empleo que las empresas dan, o si queremos pagarlo con fondos comunes. Y si vamos a pagarlo con fondos comunes, pues entonces viene el otro elemento de la discusión que para mí es muy importante, y son los impuestos indirectos.
los impuestos indirectos en Colombia, para volver también a referenciarnos con la OECD. Mientras en la OECD los impuestos indirectos representan el 11% del PIB, en Colombia representan el 8%. O sea, tenemos 3 puntos menos de impuestos indirectos en Colombia de lo que los países pares nuestros, la gente con los que estamos ahora, que no es la OECD, tiene. Y lo hacemos ¿por qué? Porque tenemos exenciones y exclusiones. Y entonces nuestro régimen es un régimen de impuesto indirecto en el cual hay muchos bienes exentos, hay muchos bienes excluidos, y lo hacemos sobre pretexto de que con eso le ayudamos al pobre. Y es falso, porque cuando uno va a ver realmente la necesidad de que para no cobrarle el IVA a la papa, por decir alguna cosa, ¿cierto? Para ayudarle al pobre, tengamos tampoco que cobrársela a nadie más, y vamos a ver después entonces cómo queda repartido ese subsidio que dimos ahí, porque en el fondo no cobrar un impuesto sobre una base general es un subsidio, pues en el fondo es más inequitativo lo que estamos haciendo que simplemente cobrar el impuesto. Afortunadamente creo que una de las cosas buenas que nos trajo el COVID es la devolución del IVA. Y entonces ya vamos a ser capaces en el futuro de que cuando discutamos temas de justicia y de equidad en el IVA, en lugar de salir a extenderle el beneficio del decil 1 a todos los deciles, que es una cosa injusta, más bien pensemos cuánto le tenemos que devolver a aquel que queremos proteger. Y yo sí creo que ahí es donde tiene que estar el esfuerzo grande del país. El país tiene que conseguir por lo menos 3 puntos más de recaudo en el IVA, medido como porcentaje del PIB. Tiene que cambiar el impuesto a las empresas por impuesto a las personas, por lo menos de una manera razonable, eliminando en la medida de lo posible todas las exenciones, pues, y todas las exclusiones y todos los sistemas que haya, pues, o volviendo más progresiva la tarifa de las personas, y a las empresas pues dejarle de cargar la mano, que entre otras cosas en Colombia lo hacemos porque son las más fáciles a las que le cobremos. Es muy fácil cobrarle a ellas, es muy difícil cobrarle al resto de gente. Entonces las empresas grandes del país están sometidas a una gestión impositiva mucho más rigurosa. Si logramos cobrar más impuestos indirectos, si logramos cobrar más a las personas y a las empresas, pues por lo menos congelarles o quitar lo que yo llamaría los excesos de carga que hay, porque las hay, entonces tendremos posibilidad de un Estado muchísimo más eficiente también en atender las necesidades sociales de la gente, y podremos hacer entonces algún grado de asistencialismo bien focalizado que nos haga viables como sociedad. Entonces esos son como los elementos que yo creo que hay que manejar, y que por supuesto en algo María José y Juan David creo que todos estamos de acuerdo. Detrás de todo esto hay que generar riqueza. Si no generamos riqueza, si no tenemos un país que produzca más, un país que tenga una estructura productiva más compleja, más avanzada, que penetre en el mundo, que sea más productiva, pues entonces vamos a estar toda la vida disputándonos la pobreza. Y disputándose la pobreza nadie sale adelante y no hay futuro. Necesitamos un país que cree riqueza, y para que después podamos entonces ver a quién le ayudamos, qué asistencialismo damos, cómo somos capaces de ser una sociedad justa, cómo logramos crear oportunidades. María José quería decir algo. Sí, no, que con lo que termina el profe estoy muy de acuerdo, porque más que siente uno que en el país hay ciertos grupos obsesionados con la redistribución de la riqueza en vez de la creación de la misma. Entonces, siento que hay que migrar más al tema de cómo vamos a crear riqueza en vez de redistribuirla, que si bien hay que tener en cuenta ciertos grupos y bueno, el tema del IVA y bueno, sí, hay sectores que hay que ayudar. El foco debe ser en la creación de riqueza y no tanto en la redistribución de la que hay, porque la que hay realmente no es mucha. O sea, Colombia necesita generar mucha más riqueza, necesita aumentar los niveles de productividad, y siento que eso es más por la vía de disminuir impuestos, como hemos hablado, a los que generan la riqueza, y disminuir regulaciones que de una u otra forma también son impuestos indirectos. Para cumplir regulaciones, las empresas hacen esfuerzos en inversiones importantes que muchas veces no terminan cumpliendo el objetivo de la misma regulación. Yo quería mencionar el plan de reactivación económica, el COMPES de reactivación económica,
que fue muy polémico hace una semana. A mí en lo personal me emocionó mucho porque las propuestas que se borraron de ese COMPES, que ya dijeron que sí se van a discutir en diciembre, esperemos que sí, para mí eran la ruta perfecta de la reactivación económica y se las voy a mencionar un poquito. Simplificación del estatuto tributario, eliminar, como decía el profe, esas exenciones que diría uno que detrás de eso fue un lobby, porque no hay razones para que, no sé, la crema de tomate esté grabada al 5% y los tomates empacados estén grabados al 10% con el IVA. Es un ejemplo cualquiera, realmente no sé muy bien si la crema de tomate está grabada al 5%. Por otro lado, la actualización de la legislación laboral, incluyendo disminución de costos de contratación y regulaciones. A veces eso suena como demasiado complicado. ¿Qué son costos de contratación? Los costos de contratación están las primas, las cesantías, todos los parafiscales, todas esas cosas que realmente se deberían llegar en un acuerdo entre el empresario y el empleado. El miedo que hay, que yo siento que hay frente a la flexibilización laboral, parte de una premisa de ver al empresario como el malo del paseo. Y realmente eso es una concepción errónea. Hay muchas empresas que dan doble prima y eso no está en ninguna legislación laboral, eso está en un acuerdo entre el empleado y el empleador. Y así hay muchos otros casos, beneficios que dan las empresas que no están estipulados en la regulación, porque pues precisamente son esos acuerdos privados que se dan. En esa actualización de la legislación laboral también las regulaciones disminuirlas. Las regulaciones, con eso me refiero absolutamente todo. No se puede despedir una persona o de cierta edad, o que esté en embarazo, o que esté en ciertas condiciones, que se deben tener ciertas cuotas, por ejemplo, para las mujeres, con eso tampoco estoy de acuerdo. Los sistemas de gestión de cuánta cosa quiere poner cada ministerio en las empresas realmente termina desviando la atención de los empresarios en generar riqueza por cumplir esas regulaciones y esos costos, entonces se desdibuja esa función empresarial tan importante. Entonces, en la actualización de la legislación laboral, a eso me refería con bajar costos y regulaciones de contratación, y querían incluir el teletrabajo como una nueva modalidad de trabajo, porque lo que hicimos durante esta pandemia, y fue lo que realmente permitió que se mantuviera el empleo más que todo virtual, fue decir, no estamos haciendo teletrabajo, estamos haciendo trabajo en casa. Y ese cambio de concepto implica 1.700 cosas, y entre esas 1.700 cosas está que no vas a tener a salud y seguridad en el trabajo encima, mirando la ergonomía de la silla, del manubrio, de no sé qué, de dónde estás sentado y todo eso, que son regulaciones bastante complejas, especialmente para las empresas pequeñas de cumplir. Otra de las propuestas del COMPES era la modificación del cobro de la matrícula mercantil, y una que, reducción de costos de la liquidación de las sociedades, pues no sé si era reducirlo o eliminarlo, ya profe me corregirá. Y finalmente, representar algo que en lo personal me emocionaba mucho, porque me gusta mucho hacerle seguimiento al tema de mercado laboral, la representación de desempleados e informales en la Comisión de Concertación del Salario Mínimo. Entonces, esas propuestas para mí son una hoja de ruta espectacular para la reactivación económica. Por presiones las retiraron del borrador del documento, pero esperemos que en diciembre se vuelvan a conversar. Yo, María José y Juan David, creo que una crisis como el COVID es una magnífica oportunidad para repensar el país. Yo pienso que hay instituciones que están por costumbre ahí y que nos hemos ido habituando a ellas. Lo que mencionaba ahora, que es que la seguridad que le brindemos a los ciudadanos esté asociada a costos de nómina, por ejemplo. También las formas como hacemos asistencialismo, generalmente son de costumbre.
Una crisis como el COVID es una magnífica crisis que tenemos que aprovechar para pensar de nuevo el país que queremos y el grado de contribución que todos tenemos que dar a ello. Yo digo que lo que es fundamental es que tengamos una visión holística, integral del tema, que seamos capaces de pensar qué es lo que tenemos que dar como seguridad al ciudadano, qué es lo que le tenemos que dar como parámetros a lo que llamaríamos la negociación entre dos grupos que son muy distintos, el grupo, digamos, de los empresarios y el grupo de los trabajadores, porque en muchos casos hay asimetría de información muy grande, entonces hay un papel también para el Estado. Que seamos capaces de definir entonces cómo pagamos, quién paga, cómo hacemos para tener una sociedad mejor. Yo lo que creo que el punto de partida de cualquier discusión futura es un punto de partida integral. Necesitamos una sociedad que sea sostenible en un momento mundial muy complejo. Yo creo que tenemos una crisis profunda de instituciones en el mundo. Instituciones económicas, instituciones políticas, instituciones empresariales. Y tenemos que ser capaces de diseñar sociedades que sean en consecuencia sostenibles, viables, legítimas, justas y que de alguna manera pues nos den la oportunidad de tener un futuro tranquilo para todos los que participamos en ella. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar el momento, tenemos que aprovechar la crisis que el COVID representa para repensar el papel del Estado, el papel del aseguramiento de los ciudadanos, la forma como lo vamos a pagar y el grado y el papel adicional que debe cumplir las instituciones públicas en el desarrollo económico. Y sin perder de vista una cosa fundamental, que a mí me parece que es la que no se nos puede quedar en el tintero. Colombia es un país con unos recursos y un potencial productivo mucho más grande de lo que ha aprovechado. Somos un país que podría tener una estructura productiva muchísimo más pujante, que podría tener una participación muchísimo más activa en el desarrollo económico mundial. Y obviamente esta crisis del COVID nos abre también una posibilidad interesante y nueva, y es la siguiente: que han deshecho cadenas de valor. Hay una serie de tensiones mundiales grandes que hacen que se estén desacoplando economías como Estados Unidos y China. Si no es en el panorama de eso donde nos reinventamos como sociedad productiva y donde somos capaces de integrarnos de manera distinta al mundo, y ahí también tiene el papel del Estado que cumplir. Si no es ahora, entonces no va a ser nunca. Entonces necesitamos que sea una visión integral del Estado que queremos, de la sociedad que queremos tener, pero también del desarrollo productivo que necesitamos impulsar para que tengamos esa sociedad próspera y, digamos, legítima, que es lo que finalmente necesitamos. Jesús, voy a hacer una pregunta que yo sé que tal vez no tiene respuesta porque es una responsabilidad muy grande, pero yo no sé si se pueden eximir de ello los economistas. Estas cosas que tú dices en que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, yo no soy economista y tú hablas hace tiempo en esta conversación y en otras que hemos tenido, en otros programas y de manera personal, el problema de la focalización, que en un país que todavía tenemos unos instrumentos de medición todavía muy imperfectos, aunque mejor que otros, encontrar la certeza de que las ayudas le van a llegar a la gente y no ni siquiera sabemos dónde están, como le llaman. O sea, tenemos problemas en ser específicamente hábiles para llegar al que hay que ayudarle. ¿No es más fácil entonces librarnos de ese problema de tener tanta finura en las herramientas y más bien, como dice María José y tú también lo has dicho, no hay que tener tanta finura en la dirección de las ayudas cuando yo le facilito al aparato productivo que haga su papel? O sea, no es más fácil ayudar a la empresa que yo no tengo necesariamente que saber cómo se llama, que buscar a fulanito de tal que hace 2 días no come y que no sé dónde vive. No es más fácil en términos de focalización ayudar a los empresarios que al empleado. Mira, Juan David, mi percepción del tema es la siguiente. Estamos en el mundo del Big Data, en un mundo en que va a desaparecer la privacidad, en un mundo en que si yo amanezco medio dormido por la mañana, pues le puedo preguntar a Google quién soy y sabe mejor el que yo de quién soy yo.
Es imposible que no seamos capaces a la vuelta de unos pocos años de tener una sociedad muchísimo más llena de información. Entre otras cosas, porque es que la evasión y la ilusión en las personas naturales está asociada a eso, a que somos incapaces de identificarlo. Entonces yo creo que en el mediano plazo las sociedades se van a volver muchísimo más hábiles para identificar las personas, identificar quiénes deben pagar y quiénes requieren ayuda. Y desde ese punto de vista creo que el asistencialismo siempre lo tenemos que tener como una herramienta. El problema complicado es que este es un país que tiene 50% de formalidad y 50% de informalidad, para que lo pongamos en cifras redondas. Y entonces uno dice, ¿qué es la informalidad? Vamos a pensar, ¿qué es la informalidad? Pues la informalidad puede ser tres cosas distintas. Una, barreras a la formalización que el Estado mismo pone, costos a la formalización. Vea que usted tiene que tener una empresa, entonces pague impuestos de no sé qué, que venga, registre la empresa entonces de tal manera, que obviamente pues de alguna forma presente cierto tipo de reportes. Es decir, en otras palabras, la formalidad en cierto sentido es un requisito adicional de la empresa. Y muchos empresarios jóvenes, nuevos, probablemente no están en capacidad de cumplir con los requisitos. Seguramente hay también una parte importante de informalidad que es simplemente elusión y, vamos a decir, gente que no quiere pagar, que puede pagar pero que no quiere pagar. Y una tercera parte es simple, lisa y llanamente que tenemos una precariedad de la productividad, la cosa más aterradora del mundo. Es decir, una parte muy importante de nuestro problema es que muchas empresas, entre comillas, unipersonales, el que lava los carros, son en general unidades productivas de una absoluta carencia de productividad. Entonces uno quisiera que el proceso productivo fuera arrastrando hacia la formalidad las oportunidades para la gente. Mire, yo tiendo a pensar que cerca del 35-40% de la el 50% es informal. Y ese 50%, muy fácilmente el 70% son cuentas propias, en general precarios. Entonces, lo ideal es que seamos capaces de generar una sociedad tan dinámica que empiece a ir jalando de ese lado de la informalidad al lado de la formalidad, que seamos capaces de coger a los zánganos, a los que no quieren pagar, y que le rebajemos las barreras a formalización a todos los nuevos negocios que van surgiendo. Y hecho eso, pues seguramente tenemos un país mejor a la vuelta de 10 años. Pero nos demoramos en lograr. Yo me imagino que mucha gente en su casa se levanta por la mañana a pensar, salgo a buscar trabajo, el desempleo está en el 15, no me voy a conseguir, ¿a quién le mando la bebida? O más bien me voy a ver si cuido un carro por ahí en una calle o pido limosna en el semáforo. ¿Sí me explico? Es decir, mucho del problema del país de pobreza está asociado a que no tenemos suficientes unidades productivas que puedan absorber ese trabajo y volverlo riqueza. Y entonces, toda esa precariedad de productividad no somos capaces de integrar al sistema en un lapso de tiempo relativamente corto como para que seamos capaces de enfrentar las coyunturas que estamos viviendo. Entonces yo creo que el asistencialismo es algo que de alguna manera nos permite pasar este puente, pero lo que realmente tenemos que hacer es crear una sociedad productiva, impulsar la productividad. Y en ese sentido, pues creo que las estrategias son muy complicadas. Yo creo que no basta con que quitemos legislación ni bajemos costos. Yo creo que eso ayuda un poquito, pero no ayuda mucho. O sea, lo que ayuda fundamentalmente es que seamos capaces de crear una sociedad innovadora, una sociedad que penetre de nuevo en los mercados mundiales, que se integre de otra manera en las cadenas de valor, que se piense a sí misma como internacional. Y entonces esa nos sacará a la vuelta de 10 años, si hacemos bien la tarea, nos llevará a un país con poca informalidad, nos llevará a un país con poca precariedad, el asistencialismo será muy marginal, no tendremos que preocuparnos mucho de él. Pero Juan David, nos demoramos, yo creo que nos demoramos y yo creo que es una tarea grandiosa que obviamente tenemos que emprender, pero que se demora. Pues María José quería comentar algo. No, muy en la línea del profe. El tema de insertarnos en el mercado mundial y repensarnos como país, pues hay que dejárselo al sector privado y
y siento que desde el Estado lo que se debe hacer es generar esos incentivos, que es pues, precisamente bajar esas regulaciones y esos costos de creación de riqueza. Básicamente es eso, estoy pues muy de acuerdo con lo que dice el profe, pero bueno, y en 10 años podemos ser una excelente economía si aplicamos medidas mucho más en pro de la libertad económica, pero hay una inminente preocupación con nuestro año electoral en el 2022 y yo creo que tenemos que buscar generar empleo masivo. La gente sin empleo se pone a hacer tal vez muchas cosas que no, no nos pongamos a profundizar, pero son altamente perjudiciales para el país, para nuestras instituciones. Y creo que el reto estos próximos 2 años es generar empleo masivo y no preocuparnos así tanto por quién quede en el 2022, que realmente es algo que es importantísimo para el país. Yo quiero hacer 2 comentarios sobre tu comentario, María José. El primero es que yo veo el reto del futuro del país, lo veo en una articulación más compleja entre eso que mencionaba hace un rato como en Estado emprendedor y sector privado. Yo creo que nadie para gestionar la posibilidad de desarrollo productivo que el sector privado. Pero yo sí creo que el Estado tiene que cumplir un papel importante en las misiones de penetración de nuevos mercados. Yo creo que a un empresario privado le queda mucho más difícil establecer contactos comerciales con, no sé, con Singapur, que en cambio el Estado puede hacer una labor conjunta con muchos empresarios y terminar por penetrar entre todos el mercado de Singapur, por decir alguna cosa, un mercado que se hable o no. Entonces, cierto, yo creo que la generación de riqueza, no hay nada como el sector privado para hacerla, pero yo creo que le cabe ya aquí al Estado un papel importante de acompañamiento y de impulso, que es creo que indispensable para que los empresarios sean exitosos. En su momento creo que esas misiones ambiciosas de un país que quiere conquistar algo, como quizás lo hizo algún país centroamericano, por ejemplo, cuando se llegó a Intel hace muchos años y logró pues conseguir avances importantes en eso. Esas misiones importantes siguen siendo parte esencial de las recetas del futuro. En la generación de empleo, yo creo que hay que no nos puede olvidar una cosa que además nos ensombrece mucho el panorama, es que estamos a puertas de una revolución del trabajo, pero una revolución muy complicada, porque es que, digámosle que, imagínense ustedes el día en que los vehículos inteligentes empiecen a hacer los que hagan todos los fletes de productos en las carreteras de Colombia, que los vehículos autodirigidos empiecen a funcionar. Yo pienso que el mundo está a puertas de una transformación productiva tan grande que no alcanzamos a imaginar. Así que yo creo que sí, tenemos que crear todo el empleo que podamos, tenemos que hacer toda la tarea lo mejor posible, pero yo creo que necesitamos unas buenas instituciones que sean capaces de crear asistencialismo bien focalizado y adecuado en momentos en que lo necesitamos. Entonces yo creo que hay que combinar todo, yo creo que hay que combinar una nueva visión del Estado, un Estado emprendedor, una nueva ambición de país, un país que penetre mercados mundiales, una nueva concepción de los impuestos, donde dejemos de cobrarle a los que es fácil cobrarles, para cobrar a los que les tenemos que cobrar, una nueva visión de lo que sea la identificación que el Estado tiene de las personas, para que podamos cobrar impuestos a los que son y hacer focalización adecuada. Y en síntesis, tenemos que aprovechar esta crisis, que es una crisis triple. Mire, es una crisis sanitaria, pues porque el COVID es una crisis, ¿cierto? Es una crisis, voy a decir, institucional, tanto económica como políticamente. Creo que hay tremendos problemas con lo que yo llamaría la visión del capitalismo, la visión de la democracia, cosas que son importantes que tenemos que aclararnos entre todos. Pero tercero, es también, en el fondo, una crisis de revolución industrial. Entonces estamos metidos en una crisis de pandemia, en una crisis de instituciones y en una revolución industrial, que son además la ocasión perfecta para que nos repensemos, para que seamos una sociedad nueva que sea capaz de enfrentar esto con éxito.
Y yo, como si la cosa no estuviera complicada, Jesús, yo me atrevería a plantear otro asunto, y es que finalmente todas estas cosas que ustedes dicen, que yo creo que estamos como en la misma barca, pero finalmente en democracia esto implica que la población entienda esto, porque como decía María José, a mí el susto que me da es que es más fácil conseguir votos diciendo yo le voy a dar ingreso por existir y no que le voy a subirlos, a pasar la carga impositiva, la voy a quitar de las empresas a las personas. Eso, el que consiga un voto con eso es Superman, es un desnutrido. O sea, hay que ser brillantísimo para hacerlo, y creo que el problema es que la sociedad no ha entendido eso, y creo que tal vez la academia, yo creo que no hemos sido suficientemente hábiles en explicar esto, porque no sé si fue en Suiza que hubo un referendo para ver si ponían ingreso básico universal y los suizos dijeron, ni peligro, eso no se puede hacer. En Colombia ponemos la votación a la gente que si quiere un ingreso gratis por haber nacido, y yo no estoy tan seguro que hagamos que seamos un cantón suizo. ¿Hasta qué punto los economistas tienen que ser más hábiles en explicarle a la gente que la limosna es necesaria en la urgencia, pero que la limosna en el largo plazo es lo peor que le puede pasar? O ahí nos echamos nosotros parte de la responsabilidad en que no hemos sido capaces de explicar eso. A ver, Juan David, yo tiendo a pensar una cosa incluso más radical todavía, que me parece muy compleja, es la siguiente. Vea. El bienestar de que disfruta el mundo hoy, que es un bienestar absolutamente excepcional frente a lo que hace dos siglos era el mundo, ha dependido de tres cosas, en mi opinión. Ha dependido del capitalismo. No hay ninguna máquina de hacer riqueza como el capitalismo. Ninguna. No hay forma ninguna de que uno sea capaz de generar riqueza en un sistema distinto al capitalista. Incluso los chinos se dieron cuenta, económicamente. Segundo, Occidente siempre confió en la democracia y pensamos que la democracia era la segunda cara de ese proyecto occidental, ¿cierto? Y yo te voy a decir que la tercera, tengo que elaborarlo mejor, pero cada vez lo pienso más, era la ilustración, el racionalismo. Pensábamos que nosotros éramos algo así como Occidente, el que es capitalista, democrático y racional. Ahora, el problema de la verdad y de la ilustración ha ido entrando en crisis con motivo del desarrollo fundamentalmente colosal, porque es un desarrollo colosal, de todas las redes sociales. Y no hemos aprendido a filtrar la verdad. Es decir, la verdad, aquel viejo concepto que nos fue tan caro hace 20 años o 30, hoy yo no sé dónde anda, yo no sé cómo comunicarnos y cómo decirle a la gente lo que es y quién es el que le habla al oído a quién, ¿sí me entendés? Yo creo que antes de eso tenemos que encontrar de nuevo un estatus de discursos legítimos que la gente sea capaz de entender. Y tenemos que crear de nuevo como una especie de criterio de legitimidad de los discursos. Hoy no lo tenemos y eso nos vuelve muy vulnerables como sociedad. Es decir, cualquiera puede decir cualquier cosa y si lo dice de la manera adecuada, en la red social adecuada, entonces probablemente valga más una opinión completamente infundada que el trabajo juicioso de alguien que haya estudiado el tema, y eso me parece muy complicado. Pues yo no solo creo que tenemos que pensar cómo vamos a crear alguna educación en la gente para poder tomar decisiones buenas como sociedad, sino que es que además el medio mismo de comunicación se nos ha ido volviendo complicado y nos vamos a tener que reinventar también. O sea, los tres pilares de lo que somos, que eran capitalismo, democracia y racionalidad o ilustración, los tres nos toca pensarlos con cuidado y ver cómo nos manejamos. Y otra cosa es que hay que salir a defenderlos. O sea, hay que salir a defender el capitalismo, decir las verdades que incomodan, el colectivismo, o como algún pensador decía, los socialistas de todos los partidos saben hablar muy bien desde el storytelling, desde contar historias, desde mover emociones, y se ha quedado relegado el discurso técnico y que sabemos que sí, que tenemos datos que lo comprueban de lado porque, bueno,
ahí los economistas tenemos una responsabilidad grande. Somos a veces muy aburridos, a veces excesivamente técnicos y pensamos que todo el que nos escucha también es economista. Entonces quedan igual de enredados, no entendieron nada y suena más bonito el discurso de otra persona que te quiere regalar todo gratis porque lo cuenta hermoso, porque realmente pues el socialismo puede sonar muy bonito, se puede pintar muy bien. Entonces, eso por un lado, el posmodernismo, el relativismo que en este momento hay, la falta de un debate de ideas profundas y de fondo, no se tiene y hay que fomentarlo, pero en el terreno de hablar con historias, porque así hay también que comunicar las cosas. Y finalmente, una cosa en la que hemos pecado, que decía el profe del capitalismo, que es una cosa hermosa, es no ser capaces de explicarle a la gente que capitalismo no es mercantilismo ni capitalismo de amigotes, porque una cosa es darle privilegios a ciertos grupos de poder porque tienen la capacidad de hacer lobby con el gobernante de turno, y otra cosa muy distinta es el capitalismo y es el mercado, que el mercado somos nosotros, cuando vamos y escogemos un zapato verde en vez de un zapato morado, cuando vamos a la tienda y compramos cosas, cuando, no sé, compramos por Amazon cualquier cosa. Entonces, eso realmente es el mercado y eso realmente es el capitalismo. Montar una tienda, no sé, por Instagram para vender tortas, cualquier cosa, eso es actividad productiva, que es lo que en realidad debemos aprender a defender y debemos aprender a comunicar. Jesús, yo no sé si, y me corriges, no será también, y perdón que les esté echando tantas cargas a los economistas, pero es que yo tengo la ilusión que de pronto por ahí es. Pero yo no sé si fue Smidos o fue Ricardo, yo no sé quién fue político de esos grandes pensadores económicos. No recuerdo cuál de ellos. Ricardo y Bastiat. Ricardo cumplió algún papel público, puede ser, ¿no? Sí. Y Bastiat también. Y Bastiat. ¿No será que también les va a tocar meterse a ustedes, economistas, a la política sin renunciar a sus ideas y no entregarse a repartir gallinas y limosna en convencer a la gente de la política que es que hay cosas sensatas de hacer lo que tenemos que hacer? ¿O es muy peligroso economista en la política, Jesús? No, yo pienso que más allá de todo esta es una responsabilidad ciudadana que tenemos que tener, y no solo los economistas, Juan David, yo creo que todos los que pensemos y queramos hacer de la sociedad una cosa mejor, claramente tenemos que ser capaces de transmitir las ideas y tenemos que ser capaces de defender lo que es valioso y tenemos que ser capaces de trabajar por ello. Más que yo creo que todo, tu llamado no es a lo economista, sino a lo que yo llamaría al hombre ilustrado, al hombre ilustrado que de alguna manera tiene una responsabilidad, creo que con sus congéneres, una persona que haya estudiado, haya reflexionado, haya analizado cosas, le va a tocar participar más activamente en incidir sobre la opinión de las personas, de tal manera que podamos tener un mundo mejor. Y incluso, pues, sin decir que lo logramos, pero parte de los objetivos de un programa como este es precisamente eso, es llamar a las personas que saben a explicarle a los que tal vez no sabemos, como para que sean mejores sus análisis y tomemos mejores decisiones, ya que no estamos en China donde el Estado no pregunta, sino que ordena, y a nosotros en democracia nos toca hacer el esfuerzo triple porque hay que convencer pues que la gente que sabe explique en términos sencillos para todos, para el señor que maneja el bus. Pues creo que es una responsabilidad de la academia, no es escupir profesionales ni emitir títulos. Entonces, pues creo que como dice eso es muy bien, es una tarea de todos y de los papás, sí. Porque la educación no es una tarea unilateral de los colegios, sino que es una cosa compartida. En las casas también
si los papás dicen todo lo contrario a lo que decimos los profesores, perdemos nosotros porque nosotros no les damos de comer. Pues no sé, yo creo que ha sido muy interesante la conversación. El tema no es fácil, como ustedes lo han planteado. Una sola solución mágica, maximalista, que resuelva todo y a todo el tiempo, no creo que exista, pero como dice Jesús y María José también en sus intervenciones, es una oportunidad para hacer las cosas bien hechas. Ya que estamos raspando el suelo, pues teníamos que volver a pararnos, pero para caminar bien y no para seguir trastabillando. Buen punto. No sé si querían agregar algo finalmente. A María José quería decir algo, Jesús, pues para despedirnos y no atormentar a los televidentes. Pues no sé si querían agregar algo. ¿Quieres agregar algo, María José? Con lo que decían, necesitamos gente en política, sí. Necesitamos académicos serios, sí. Papás que eduquen hijos responsables y que entiendan que el Estado no les tiene que dar todo, sino que hay una responsabilidad individual también. Y sociedad civil. Entonces yo pienso que necesitamos gente en todos los frentes. Pero especialmente cultivar bastante la opinión pública, porque al final el político termina respondiendo a las exigencias de esa opinión pública. Entonces hay que estar en todos los frentes. ¿No? Muchísimas gracias, porque esta conversación fue muy interesante y muy divertida. Yo agrego simplemente, Juan David, que es verdad que necesitamos asumir responsabilidades públicas, todos aquellos que nos preocupemos por temas conceptuales, teóricos. Pero tenemos que entender también de una manera muy precisa los signos de los tiempos. Necesitamos entender muy bien qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestros sistemas, qué está pasando en las transformaciones disruptivas que vivimos, para poder a partir de ello contribuir de manera adecuada a la divulgación de ideas que sean positivas para la sociedad. Pero sí tenemos un papel que cumplir, sin duda. Bueno, pues de nuevo muchas gracias a María José y a Jesús, que siempre nos apoya. Espero que no se canse de ayudarnos. Mucho gusto en estar aquí en este programa, Juan David. Tú sabes que muchas gracias, me agrada mucho y me complace, me enorgullece estar participando. Y bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo Campus Global. Muchas gracias.